creada para ser su ayuda idónea. Capítulo 20. Número 6. Cuidadosas de su casa. Tito 2:4-5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa. Cuidadosas significa en guardia, velar, conservar, mantener, guardar. La casa es la sede de la vida doméstica. La cuidadosa. Según las palabras de Dios, yo, una de las ancianas, debo enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Este es el sexto de 8 mandamientos para las mujeres jóvenes. No es una sugerencia, es la voluntad de Dios para las esposas. Recordarán que escribí anteriormente acerca de cómo le pedí a Dios que me enseñara porque él usaba la palabra blasfemia para describir las consecuencias de que las mujeres jóvenes no obedezcan a Dios en estas 8 áreas. Dios me enseñó esta lección de la siguiente manera. La mañana siguiente de que oré pidiendo que Dios me diera sabiduría respecto a la palabra blasfemia, entré a mi oficina y empecé a navegar entre mis correos electrónicos. Llegué a uno escrito por un hombre joven a quien conozco muy bien, porque he pasado mucho tiempo con su esposa. Rodaban lágrimas por mis mejillas al leer las palabras trágicas escritas por un joven que había estado sacrificando por llevar el evangelio a la gente de otra nación. Contó cómo su niña de menos de 1 año había sufrido abuso sexual, muy probablemente por alguien con una terrible enfermedad. Fue como si Dios me hablara y me preguntara, ¿será demasiado fuerte la palabra blasfemar? Entonces pude ver claramente por qué Dios escogió la palabra blasfemar para las 8 cosas enumeradas. Si una madre abandona su puesto de mando, aun cuando la necesidad en otro puesto parezca más apremiante, la palabra de Dios será blasfemada. La tragedia de esta pareja joven fácilmente pudiera haber sido la mía. Recuerdo que cuando mi hija mayor tenía 2 años, encontré a una niñera para poder hacer mis compras con más comodidad. Falta de prudencia. Tengo tan presente aún cuando hace más de 28 años que entré a esa casa y bajé a mi bebé. Luego, levantando la mirada, vi la cara de un hombre viejo que era el marido de la niñera. Algo hizo que despertara temor en mi espíritu. Volví a tomar a mi hija y me salí. Me pregunto si la hubiera dejado allí ese día, cuando tenía 2 años de edad, hubiera tenido ella la fortaleza moral a los 22 años para vivir sola entre las montañas de Papúa Nueva Guinea, traduciendo para una tribu primitiva. En la eternidad se sabrá, esta pareja misionera no encargó a su hija para poder ir de compras o al cine. Dejaron a su bebé encargada por menos de 10 minutos cuando la esposa tenía que ayudar con ministerio. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre, y habla la misma verdad para toda la familia hoy. El lugar de una madre joven es en el hogar, cuidándolo, protegiéndolo, velando por los que le han sido encomendados. Es seguro que de no hacerlo la palabra de Dios será blasfemada, aun cuando pudieras desobedecer a Dios sin que produjera consecuencias indeseables, visibles. Lo único que demostrarías es que Dios es paciente, como lo fue con Israel, pero el juicio seguramente vendrá. La palabra de Dios enseña lo que es verdad y lo que es correcto. Si ignoras lo que Dios dice, haciendo a un lado las palabras de Dios escritas en la Biblia, estás blasfemando y hablando mal de sus palabras. ¿A quién obedezco? ¿Qué sucede si tu marido te dice que vayas a trabajar y que dejes a tus hijos en guardería o con una niñera en contra de la orden de Dios de que permanezcas en casa? La voluntad de Dios es que una mujer ame y obedezca a su marido, y es la voluntad de Dios que sea cuidadosa de su casa. ¿A quién obedeces? Aquí es donde se vuelve vital una firme convicción de fe en Dios. Dios puede obrar de tal manera que puedas obedecer en las 2 cosas. Lo importante es tu actitud. Si tienes un corazón entregado a la voluntad de tu marido y un corazón entregado a la obediencia a Dios, será responsabilidad de Dios resolver tu conflicto. Posteriormente hablaremos de cómo presentar una apelación, pero por el momento debes entender que si tú estás dispuesta a obedecer en todas las áreas y no desarrollas un espíritu de rebeldía contra tu marido ni contra Dios, será más probable que tu apelación sea atendida. Encomienda a Dios tu camino y dile a tu marido que harás lo que Él ordene. Luego expresa tu preocupación por tus hijos,
mostrándole el pasaje bíblico que crea tu dilema. Dile que deseas ayudar con las finanzas y también quieres proteger e instruir a los niños. Pregúntale cómo puedes hacer las dos cosas. Debes tener una actitud de confianza en él, no de acusación, crítica o de juicio. No debe haber ninguna insinuación de ultimátum ni de insurrección inminente. Confianza es la palabra clave. Confía en la sabiduría y dirección de tu esposo. Pregúntale si habrá manera de que permanezcas en casa mientras tú y los hijos realizan alguna actividad que produzca algún ingreso. Pregúntale si habrá manera de reducir los gastos de manera que la familia se pueda sostener con el ingreso de él únicamente. Pide un periodo de prueba. Muéstrale cómo puedes ahorrar, eliminando gastos innecesarios. Compra en tiendas de segunda. Cámbiense a una casa más económica si es necesario. Vendan un automóvil. No compren muebles nuevos. Cuando falle el refrigerador, compren uno usado. No tomen vacaciones costosas. Usen su tiempo de vacaciones para que toda la familia pinte la casa en lugar de contratar a alguien para que lo haga. Pide a una amiga mayor que te ayude a detectar en qué desperdicias tu dinero. La mayoría de los hombres permitirán que sus esposas se quedaran en casa si la esposa pudiera demostrar que era su convicción de corazón y un deseo puesto por el Espíritu Santo el de obedecer a Dios en el asunto de la instrucción de sus hijos, y si ella pudiera aprender a ser más ahorrativa y contenta con lo que tiene. Ora y pide a Dios que cambie el corazón de tu marido y tu situación financiera. Prepárate para un cambio extremo en tu estilo de vida. Dios rescatará el corazón que confía en Él. Salir de casa por teléfono, mail y chat. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Primera de Timoteo 5:14. La voluntad de Dios para una viuda joven, según el versículo, es que gobierne su casa y que no dé ocasión para que Satanás traiga reproche a la familia. En el versículo anterior el apóstol Pablo dice lo que estaban haciendo las viudas jóvenes que permitía que Satanás trajera reproche sobre la familia. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. La esencia de su pecado era estar ociosas en lugar de ser trabajadoras, visitar de casa en casa o teléfono a teléfono, ser chismosas, siempre hablando acerca de otros y repitiendo todo lo que habían oído y dando sus opiniones piadosas acerca de los asuntos de los demás. La Escritura dice a la mujer joven que permanezca en casa debido a su tendencia natural de estar ociosa, no haciendo nada sino buscar distracciones. Los inventos modernos han provisto maneras de que una mujer permanezca en casa sin ser cuidadosa de su casa. Podemos permanecer físicamente en casa mientras nos desplazamos en espíritu por medio del teléfono o la computadora. No puedes cuidar de tu casa y las de todas las demás al mismo tiempo. Más iglesias e individuos han sido destruidos en el café, por el teléfono y ahora por la computadora que por cualquier otro medio. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:4. Cuidar la casa es más que permanecer en casa, es tener un corazón centrado en el hogar. Una ayuda idónea estará ocupada en actividades creativas que representan un auténtico reto para los niños y los inspira. Ella cuidará al hogar de influencias externas y siempre estará vigilando para proteger a los hijos contra las maldades inventadas por ellos mismos. Ella no estará ociosa, ni sus hijos tampoco. Aligerará la carga de su marido pintando el pasillo y cortando el pasto. Será ahorrativa en todas sus actividades y enseñará a los hijos a deleitarse sirviendo a papá. Conservará el hogar para que cuando papá llegue a casa, llegue a un refugio de paz, amor y orden. Una verdadera ayuda idónea se hace útil a su marido en lugar de perder su tiempo. Reflexiones sobre cuidadosas de su casa. Rasgos de una buena ayuda idónea. Una buena ayuda idónea puede ser encontrada en casa. Toma en serio sus responsabilidades. Conserva seguridad para sus hijos en el refugio donde Dios la ha puesto. Una ayuda idónea teme blasfemar la palabra de Dios. Sabe que todo lo que sembrare eso también segará. Una buena ayuda idónea está en casa como ángel de la guarda en la tierra para sus hijos. Una buena ayuda idónea aprovecha al máximo el uso de su tiempo en la casa, creando un refugio limpio y agradable.
Consulta la palabra blasfemar. Aparece 14 veces en la palabra de Dios. Blasfemar es cosa horrenda. Consulta estos versículos y pide que Dios te enseñe a temer ser culpable de blasfemar su palabra por no obedecer los 8 mandamientos dados a mujeres jóvenes en Tito 2. Hospitalidad. La hospitalidad es una manera de que la cuidadosa de su casa ministre a otros. 4 veces en su palabra, Dios nos exhorta a usar de hospitalidad en el servicio a otros. Consulta esos 4 versículos y busca maneras de mostrar hospitalidad a otros. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:9.